Y por lo visto tendré que descargar Discord otra vez para los videitos. Sí. Ahí anda. Yo a veces me meto desde la página web sin descargarlo. Ay, cómo tengo la garganta, Me he tirado una hora chillando. Yo... Vale. Voy a borrar el vídeo. Vale. Hola Internet. Imaginen esto. Tienen un programa exitoso que ha estado al aire durante varios años. Como suele suceder con la mayoría de ellos, su audiencia comienza a disminuir por agotamiento o lo que sea. Ante esto tienen varias opciones: retirar el programa en un punto álgido y así conservar su integridad creativa, seguirlo hasta que el canal o la productora digan basta, finalizarlo y relanzarlo en el futuro con algunos cambios haciéndolo más atractivo para una nueva generación y al mismo tiempo explotando el factor nostalgia, encontrar otros escritores que lo lleven por nuevos horizontes, cambiar ligeramente su formato a uno que permita contar historias de otra manera, o ya saben, pueden introducir un nuevo personaje principal. Eso lo hacen a veces, pero no sé yo. En 1996 la Bartmanía se había enfriado y el promedio de ratings de Los Simpsons se redujo casi a la mitad. Seguía siendo un número importante, pero Hollywood es como un monstruo insaciable, siempre quiere más. Sí. Una de las cosas que le permitió a la familia amarilla ser tan revolucionaria para su tiempo fue el hecho Pocas de que veces vi que eso salió bien. Estoy de acuerdo. Cuando algo empieza a bajar tanto, una audiencia de algo, y te metes un personaje solo para intentar que mejore, yo creo que es una tirita tal. Hay veces que llega un punto en el que tienes que tener en cuenta que la serie tiene que llegar a un final. Porque hay veces que alargas tanto algo que deja de tener sentido. Y me ha pasado con series españolas que lo hacen mucho y me estresa mucho. Que llega un punto en el que no tiene sentido. Por más que enreveses la trama, que metes personajes, que tal. En Física o Química lo hicieron, empezaron a meter personajes que no tenían sentido. Y fue como es que estás alargando tanto la trama que ya no hace gracia. Que es que darle un final bueno a una serie a tiempo es mucho mejor que alargarla hasta que llega un punto que la gente que pierde sentido, que los personajes, arruinas relaciones entre personajes, arruinas tramas, no tiene ningún sentido. Con Física y Química eso me pasó, que dices, llega un punto que no tiene sentido, que intentas hacer repetir 1000 veces a los mismos personajes, porque claramente tendrían que haber acabado ya el instituto, porque han pasado no sé cuántas temporadas, cuántos años van a estar en el puto instituto esta gente, cuántos años, y luego encima me estás metiendo un montón de personajes que no conozco de nada y que no me importan. Cierra ya, o sea, cierra ya. Ese marcador ya tocó el piso 6 veces. Sí, no hace más que caérseme porque estoy jugando con él. En anime he visto más eso. A mí eso me ha pasado en series españolas mucho. Los Serrano, el final de Los Serrano, la madre que me parió. Tenía que haber acabado una temporada antes. Física o Química, la última temporada. Y me encanta Física o Química, no tiene ningún puto sentido. O sea, llega un punto en el que los personajes han tenido que acabar ya el instituto por fuerza. O la primera temporada era cuando tenían 12 años, que no tiene pinta. O los personajes han tenido que ya acabar el instituto. No tiene sentido que personajes que llevan sacando buenas notas toda la esta de repente repitan. Para empezar. Y luego me metes personajes nuevos que tienen que tener la edad que se supone que tienen que tener, pero que no me importan. O sea, ¿qué coño más me dan a mí esos que no conozco de nada? Me cambias la trama. Estaban por un proceso de censura como cualquier otro programa, pero la interferencia ejecutiva era mínima. Parecía que la disminución de los ratings cambiaría eso, ya que según el eterno director de animación de la serie, David Silverman, Fox les pidió a Bill Oakley y Josh Weinstein, showrunners de la época, que añadieran otro personaje. Bill y Josh dijeron, introducimos personajes nuevos todo el tiempo, y Fox aclaró, no, a la familia. ¿Cómo vas a meter otro personaje a la familia? ¿Qué tal un primo que sea tan travieso como Bart y tan inteligente como Lisa? ¿Cómo vas a meter otro personaje a la familia? Eso se preguntó el equipo creativo. Ya tenemos personajes que cumplen esas funciones y creemos que el show está lejos de estancarse. En lugar de hacer caso a esa petición, decidieron satirizarla al año siguiente con el espectáculo de Tommy, Daly y Pucci. Un ejecutivo de televisión ve a un nuevo personaje principal como una oportunidad, una inyección de adrenalina a un concepto en declive que renovará el interés de la audiencia y dependiendo del programa significará más mercancía y mayores ganancias. Ya lo dice el mismo Krusty en el episodio.
Esto no es arte, es negocio. Yo no iría tan lejos, es cuestión de equilibrar ambas cosas, porque si no hay dinero no puedes hacer tu arte, y si a nadie le gusta tu arte no puedes ganar dinero. Por eso es que los escritores saben que un personaje nuevo es un riesgo, uno nunca sabe cómo reaccionará el público. Puedes hacer focus groups, puedes hacer proyecciones de prueba para ver cómo el nuevo personaje será recibido y ese resultado podría no meterlo como traducirse parche para general. cuando una serie baja. Además, aunque la audiencia manifieste querer algo nuevo y diferente, al mismo tiempo se aferra a la familiaridad de las cosas, algo de lo que se burla el episodio cuando hacen el estudio de mercado con los chicos. Y Roger Myers se queja de que ellos no saben lo que quieren. A fin de cuentas, la mayoría de las veces los escritores están atados de manos y deben trabajar con lo que la productora les ordene, porque son ellos quienes ponen el dinero después de todo. El ejemplo más clásico que presentaré ocurrió en 1979. Para entonces, Scooby-Doo llevaba 10 años al aire y estaba al borde de la cancelación. Es que alargar tanto una serie, una serie que ha sido tan famosa, lo único que haces alargándola tanto es que la gente se quede con un mal recuerdo de una serie que podía haberse quedado en lo más alto, ¿sabes? Esto no pasó con Scooby-Doo, que sí que la gente lo sigue recordando muy bien, pero ¿sabes? Pues Somos Nosotros fue una fórmula muy exitosa, pero que se desgastó con el tiempo. Obviamente. El mismísimo Joe Barbera, del dúo Hanna-Barbera, se dio a la tarea de crear un personaje que le daría una bocanada de aire fresco al show, Scrappy-Doo, con una personalidad basada en la de Quique Gavilán. Meter un personaje solo para poner un parche cuando una serie ha sido demasiado alargada y ya tiene que acabar, para mí es un error. Para mí, cuando algo tiene que acabar por el bien del recuerdo de la gente de esa serie y por el bien de la serie, que llega a un punto en el que tiene sentido que acabe. No puedes alargar las tramas infinitamente. Esto es más una serie, Scooby-Doo es más una serie episódica, pero aún así, a un punto que no puedes. Voy a intentar hacer esa voz otra vez. El cachorro enfrentaba al peligro sin importar qué tan grande fuera, a diferencia de los cobardes Shaggy y Scooby. El asunto es que funcionó y Scrappy puso a flote a la franquicia por la mayor parte de la década de 1980. Con el tiempo, el personaje fue dejado a un lado y de manera retroactiva se convirtió en algo odiado, ya que el público prefería el elenco original y consideraban al cachorro una adición molesta, lo que la misma franquicia reflejó convirtiéndolo en el villano de la primera película live action, y en un episodio de Misterios S.A., Fred y Daphne vieron una estatua suya y recordaron prometer que jamás volverían a hablar de él. El personaje cumplió el propósito de mantener la serie viva por unos cuantos años más, pero a los ojos de buena parte de la audiencia actual no es más que un mal recuerdo. En mi caso tuve una compañera que consigues alargando excesivamente porque era bajita y pendenciera, así que al menos tuvo un efecto gracioso en mi vida. El prolífico escritor de cómics y series animadas Mark Evanier cuenta en su blog la interesante y compleja historia tras la creación de Scrappy. Roger Myers Jr. intentó aplicar eso a Tommy y Daly, creando a alguien con el que pensaba que los chicos de ese entonces se identificarían. Encapsularon el estereotipo de los 90s en una actitud buena onda y cuya presencia indica que la diversión ha llegado. Pero si su audiencia no sabía lo que quería, la decisión de incluir al perro rockero demostró una desconexión aún más grande de su parte con el público, es que lo cual no es algo fuera de lo común. Vean, por ejemplo, a los Power Rangers, un grupo de adolescentes con energía. En sus primeros años sustituyeron a varios miembros de su elenco, pero fue más por disputas salariales que otra cosa. Antes de su quinta temporada, el interés por la franquicia había declinado y lo atribuyeron al hecho de que la audiencia infantil no tenía a nadie en ella con quien identificarse. Con ese fin, en Power Rangers Turbo introdujeron a Justin, el primer niño Ranger, y el último, porque a diferencia de algunos de los genios de la televisión, los niños tienen algo llamado imaginación, que les permite ser lo que deseen, incluso personificar a superhéroes de cualquier edad. El hecho de que los personajes fueran adolescentes nunca fue el problema. Y al final de Turbo, cuando los Rangers meter a un personaje como Tirita no es la solución. Se fueron al espacio, adivinen quién se quedó en la Tierra. Power Rangers tuvo muchas series. Yo vi una de las de Power Rangers. A mí de pequeña me gustaban mucho los Power Rangers. No recuerdo qué versión vi, no sé de qué año era, pero yo vi una de Power Rangers y yo era muy fan de los Power Rangers de pequeña. Me gustaba mucho. Una de las series la vi yo. Hubo tantas que no sé cuál de todas las versiones fue, pero yo era muy fan de pequeña. De los Power Rangers. Debes anunciarlo al mundo de la forma más extravagante posible. Un gran despliegue publicitario, una presentación ostentosa, algo que indique un gran acontecimiento que por nada en la vida fans nuevos... Que puedes meter nuevos personajes en las series, siempre se meten nuevos personajes y está bien. El problema es meter nuevos personajes cuando una serie está tan alargada que está perdiendo audiencia porque
necesita un final. En el momento que la serie la alargas tantísimo que la gente se está yendo porque la serie necesita un final, lo que no puedes hacer es meter un personaje nuevo para intentar darle. Meter nuevos personajes en una serie normal es lo básico y lo normal, porque siempre hay nuevos personajes y suelen estar, si están bien hechos, suelen estar ser bien acogidos por la gente. El problema es cuando los metes como parche para una situación en la que la serie no da más de sí. Si viejos se pueden perder y que hay más colosal que la gran pantalla. Los suscriptores más antiguos del canal recordarán que en algún universo paralelo estaría haciendo videos de Rugrats. Lo curioso es que han hecho un par de cosas contrarias a la serie amarilla, como haber creado un spin-off con los personajes ya crecidos y sacaron también varias películas en su etapa más popular. Claro. Donde ellas introdujeron nuevos personajes. Y las películas estuvieron bien vistas y los personajes no estuvieron mal vistos. ¿Por qué? Porque no fueron una tirita. Era en su etapa más popular, la serie no necesitaba un final, simplemente metieron personajes nuevos en las películas y la gente le encantaron. El problema es cuando la serie tiene que acabar y en vez de eso metes otro personaje. Las novelas hacen eso para alargar la historia y para mí es un error. Me gustan mucho ciertas novelas largas, o sea, me gustan. Porque estoy acostumbrada a que las novelas lo hacen y ya estoy yo sintonizada. Igual que hacen que a la protagonista se le roben los hijos, se quede ciega, muda, paralítica, pierda la memoria, que a mí se me gusta el de perder la memoria, pero bueno, etcétera, 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 solo para enrollar más la trama, que llega un punto que dices, oye, ya vale, ¿no? Ya basta. Esto no tiene ningún sentido, a nadie le pasan tantas desgracias en su vida en 2 años, no me jodas, es imposible. Pero sí, las novelas lo hacen mucho. Y para mí es un error. Es más cantoso en las series, yo creo, porque las novelas estamos acostumbrados y lo damos por hecho. Y las series llega un punto que dices, Dios. Pero sí. En Rebelde también había gente nueva en cada temporada, sí. Pero en Rebelde es lo que te digo. No fue un parche porque la serie fuera mal, porque la serie iba bien y la serie no fue excesivamente alargada, aunque hay un parón de 100 capítulos que no sirven para nada y en los que me aburro soberanamente. Luego el final de la serie está muy bien hecha y pasan cosas que tienen sentido y necesitaban pasar. Aunque esos 100 capítulos se los podían haber ahorrado porque son aburridísimos y horribles. ¿Qué hacen esos 100 capítulos ahí aparte de relleno y de no servir para nada? No lo sé. Pero al menos metían personajes nuevos mientras la gente seguía viendo la serie y cuando la gente no estaba dejando de verla porque estaba demasiado alargada. El problema es eso, cuando lo haces como parche, en el momento en que la serie ya ha dado más de lo que tenía que dar, ya la serie necesita un final y metes un personaje nuevo y las tramas empiezan a dejar de tener sentido porque te estás metiendo tramas del culo, porque las tramas de la serie deberían haber acabado ya. Y ya no tienen sentido si las alargas. Ese es el problema para mí. Condil, su propósito era generar aquí metieron personajes nuevos y estaba guay porque no era una tirita para decir la serie no da más de sí, necesitamos meter un personaje y tramas cada vez más raras y bizarras para que funcione, sino que era un personaje nuevo en un momento en el que la serie estaba en auge y que podías tirar 40.000 tramas más y estaba de puta madre. Entonces el personaje es bien acogido, igual que en muchas otras series, pero cuando ya no da más, no da más. Hermano mayor con Tommy y con Kimi hacer un contraste entre su espíritu aventurero y temerario con la cobardía de Carlitos. De los ejemplos mencionados en este video, este es el menos controversial, ya que ambas películas fueron bien recibidas y no hay tantas opiniones negativas sobre estos personajes. Porque no fue como una tirita. Algunos episodios con Dil, aparte de Rugrats en París, no tengo. Porque no fue ninguna tirita para alargar la serie cuando no da más, sino unos personajes bien metidos en una serie que sigue teniendo importancia y que las tramas siguen teniendo sentido. ¿Con memoria alguna de Kimi? A mí Rugrats me gustaba, pero no era mi favorita tampoco. La veía de pequeña y tengo un trauma horrible con un capítulo en el que sueña, no tiene la pesadilla de que en vez de sangre tiene, porque se lo dice la rubia, la niña repelente, tiene algodón como los peluches. Y se cae y empieza a sacar algodón en vez de sangre. Mira, yo me cogí un trauma con ese capítulo. Me daban pesadillas. O sea, lo pasé fatal. Fatal. Yo es que era muy... Trauma, ¿eh? Tengo un trauma con ese capítulo de los Rugrats. A mí me gustaban mucho los Rugrats, pero no era mi favorito. Mi favorita era la banda del patio. Yo amaba la banda del patio. Pedazo serie. La banda del patio la veía yo todas las mediodías. Todas. Era súper fan del TJ. Pedazo serie de niños, la banda del patio. Buscando información para este video me di cuenta que la serie original duró 3 temporadas más luego de su debut.
Pensé Claro. que había sido solo una idea y pasaron directo a Rugrats crecidos. En fin. Aunque no lo ejecutaron en el cine, Los Padrinos Mágicos hicieron algo similar, una de mis series favoritas de la época del canal Jetix, por lo menos sus primeras Jetix, 4 tal. temporadas. Perdí interés cuando comenzaron los crossovers con Jimmy Neutron. El problema es cuando alargan demasiado una serie. Si el problema no es que metan al personaje nuevo, el problema es que lo metan para alargar una serie que tiene que estar acabada. Sí, el problema con los personajes nuevos viene cuando alargas demasiado una serie. El problema en realidad es alargar demasiado una serie. Y una de las tiritas que metes para alargar son las meter personajes nuevos. Ese es el problema. Porque los personajes nuevos en cualquier serie que está en auge, que todavía tiene temporadas, que se pueden sacar tramas, que tal, no hay ningún problema con ellos. El problema es... Al finalizar su 5º año, la producción del show se canceló temporalmente y a su regreso quisieron hacerlo a lo grande, con el especial Bebé Mágico relatando el nacimiento de Puff, hijo de Cosmo y Wanda. Oh. El episodio tuvo una gran recepción y la serie intentó replicar ese éxito en la temporada 9, cuando Timmy adoptó a un perro mágico llamado Sparky. No obstante, la audiencia no apreció sus travesuras caninas casi antagónicas al punto de que fue eliminado del programa en su siguiente año, en el que Timmy compartió a sus padrinos con su nueva vecina, Chloe Carmichael. Un choque eléctrico más que no bastó para mantener con vida al show, terminando... Claro, el problema, porque cuando metieron al bebé no hubo problema. El problema fue cuando la serie no daba para más y la alargaron metiendo 2 personajes más que no fueron bien recibidos. ¿Por qué? Porque la serie no da para más. en unas justas 10 temporadas. Y luego su creador, Butch Hartman, se volvió loco. Pero esa historia la pueden encontrar ¿Se en volvió algún loco? otro canal. Oh, no le cambie a otro. ¿Se volvió loco? A un personaje nuevo hay que darle la oportunidad y el tiempo para que encuentre su lugar en el programa y en la mente del público, ¿verdad? Pero Pucci y su actitud radical estaban tan fuera de lugar en una caricatura en donde sus personajes se maltratan entre sí que la opinión negativa sobre él fue unánime y catastrófica, y solo tomó un episodio. Otros contaron con más tiempo, pero era claro desde el principio que no encajaban en lo absoluto, como por ejemplo en un programa muy familiar para la audiencia de este canal, Casados con Hijos, el original. En su temporada 7, los hijos de la familia habían crecido y los ejecutivos creyeron necesario que Al y Peg adoptaran otro, por lo que Seven Bundy fue introducido. El problema es que en una comedia conocida por su humor de alto tinte sexual y sarcástico, un niño tierno y ocurrente era tan bienvenido como una flecha en la rodilla. Al menos los Power Rangers tuvieron una justificación un poco más lógica. El para problema es incluir que a un lleva ya adolescente. 7 temporadas. Después Y de meter ahí- aparecer en 12 episodios, Seven se esfumó del programa sin explicación alguna. Joder, Y qué aparte bien. de una foto suya en una caja de leche, su existencia fue negada, al igual que... Y eso es el mayor error que puedes meter. O sea, meter un personaje mal ideado. Mal ideado solo para poner un parche cuando está alargado es lo peor que puedes hacer. Porque luego la solución de borrar a un personaje de la faz de la tierra es todavía peor. Porque todavía le quita más realismo a la serie. Porque si metes un personaje de unos padres tal que adoptan a un niño de 8 años y de repente el niño desaparece sin razón alguna y nadie parece ponerse triste y solo hay una foto, pues tú me vas a decir la cara que se le queda a la gente de la serie. ¿Sabes? Pierdes todo el puto realismo de la serie. La gente la deja de ver, dice, ¿qué coño es esta mierda? Y eso pasa porque has intentado meter un personaje cuando no tocaba. Y lo has tenido que quitar de una manera que no tiene ningún punto sentido. la de Sparky. De Pucci sí supimos que murió de vuelta a su planeta, pero este chico fue desechado bajo la alfombra como algo indeseado. Sí, es verdad que no les gusta que asocien al programa con una mala decisión, pero aprecio más cuando se toman el tiempo de explicar qué les sucedió a los personajes. Claro, es que no puedes eliminar a un niño de 8 años de la serie y no dar explicación de por qué está, que ningún personaje de explicación de por qué no está su hijo de 8 años no tiene realismo. La gente es aún mayor error que meter un personaje que no le gusta a la gente. Porque la gente dice, ¿qué coño es esto? Esto no es realista. ¿Qué coño está pasando? ¿Sabes? Uy, va. Con escenas de agasajo. Para reiterar que la sugerencia de Fox no era buena, los Simpson se mofaron de ella por partida doble. Aparte de Pucci, los Simpson hospedaron a un adolescente buena onda llamado Lolo o Roy, la versión original, sin esclarecer de dónde vino y haciendo que sobresaliera negativamente de entre el resto de su nueva familia. Y eso fue suficiente para convencer a los ejecutivos de no inmiscuirse más de esa forma. ¡Qué inteligentes, Otros shows se han chaval! mofado de esa situación de ¡Qué manera inteligentes! similar, aunque con un poco de ironía o con consecuencias más devastadoras. Hay que ser inteligente, En para hacer 2019, eso. American Dad nos brindó Top of the Steep, capítulo en el que dicho personaje huye
calle de casa para enrolarse en un colegio enteramente femenino. Si eso suena como la premisa de una mala sitcom, es porque fue intencional. Su título es una referencia a Top of the Hip, el cual sería un spin-off de Casados con Hijos que nunca despegó más allá de su episodio piloto. En reemplazo de Steve, al hogar Smith llega una niña nueva llamada Spunky Rooster, parodia Qué de cabrones, Punky Brewster, tío. y que Qué coincidencia, cabrones. justo se anunció el regreso de esa serie. Una chica cándida, hiperactiva y perfecta en todo, como suele suceder con estos personajes. A la mitad del episodio desaparece misteriosamente y En Padre de Familia se pasaron con lo del nuevo personaje con la muerte de Brian. Es que no lo he visto Padre de Familia nunca, porque nunca me hizo mucha gracia, la verdad. Pero es que meter personajes nuevos solo para intentar que una serie funcione y sin pensarlo y nunca sale bien. O sea, un personaje nuevo lo tienes que meter porque aporta a la trama cuando la serie aún funciona y tiene tramas, no porque la serie no funcione, sino cuando la serie sigue teniendo tramas y estás desarrollando tramas y tal, porque aporta a la trama, porque tiene sentido y porque tal. Luego gustará más o menos, pero está ahí y está pensado y está bien sacado y bien metido. No puedes meter un personaje nuevo cuando la serie ya no da para más. Porque lo que tienes que hacer es cerrar la serie o sin pensar solo meterlo porque te parece bien y luego sacarlo a lo... ¡Uy, va! es sustituida por John Michael Heaton, el primo británico perdido de los Smith. Mira Embrujadas, por ejemplo. Embrujadas lo tenía dificilísimo. Se les fue una de las 3 hermanas. Es dificilísimo cambiar eso, porque si le ha ido una de las 3 hermanas, pues para mí metieron un personaje nuevo, bien pensado, que le daba otro rollo a la serie que gustaba mucho, mucho más aire, mucha más frescura a la serie, bien estructural, por qué lo metieron y el cómo lo metieron, bien hecha la historia de por qué no estaba hasta ahí, y encima la metieron como hermana. Y bien justificado todo. Y lo tenían dificilísimo, porque en Embrujadas era muy difícil sustituir a una de las 3 hermanas. Y para mí lo hicieron de puta madre. Y la serie, para mí, sigue teniendo sentido hasta la 7ª temporada, que bueno, la 6ª es mi temporada favorita, por ejemplo. Pero no puedes meter un personaje nuevo sin pensarlo, porque sí, o porque la serie ya no tira para adelante. No me gusta Padre de Familia, no me hace mucha gracia. Nunca me ha hecho gracia Padre de Familia. No, he visto episodios sueltos, pero nunca enteros, también te he de decir, pero no. ¿Cuál alude a estas situaciones en las que algún personaje... Tampoco he visto, Los Simpsons sí me gusta, aunque tampoco lo he visto mucho, pero Los Simpsons sí me gusta, pero tampoco he visto mucho Futurama. Ese tipo de humor no me tira. 2 hombres y medio tampoco me gustan. Es un humor que no. Es más difícil con series continuas, pero con series más de capítulos después de varias temporadas ya se les acaban las ideas, claro. Pero es que en el momento que se te acaban las ideas, la cosa es que tienes que saber cuándo cerrar la serie. Para mí, la cosa es saber cuándo cerrar. Saber cuándo la serie, si la cierras, va a tener sentido y va a ser recordada con cariño y amor por toda la gente. Que hay series que han subido, que han sacado temporadas hasta el culo y dices, se han pasado, pero que aún así te gustan. Por ejemplo, Stargate SG-1, yo la sigo recordando con muchísimo cariño, aunque creo que las temporadas llegó un punto que dices, ¿qué estáis haciendo? Pero me sigue gustando, por ejemplo. Pero son pocos ejemplos. Mentes Criminales es una serie que puedes darle 40.000 temporadas y sigue gustando, aunque llega un punto en el que dices, es que cambien tanto a los protagonistas, yo ya no empatizo, que eso a mí me pasa con Mentes Criminales, que me encanta, pero llega un punto que dices, es que ya no hay ni uno de los del principio, es que yo ya no empatizo con esta gente a la que en realidad no conozco de nada. Entonces, llega un punto que dices, En Glee también ponían gente nueva y desaparecían los personajes, pero al menos allí se justifica porque dichos personajes fallecieron lastimosamente. Claro, en Glee para mí lo hicieron muy bien. A mí Glee me gustan todas las temporadas. Y no creo que se alargue excesivamente. Creo que se acaba cuando tiene que acabarse. Y las tramas están bien, a mí me gustan. Y tiene sentido los personajes nuevos que aparecen y los que continúan. No está excesivamente sacada, aunque los nuevos personajes no llegas a... Yo al menos no llegas a empatizar con todos del todo, los más nuevos. Pero para mí está bien, Glee. Y acabaron más o menos cuando debían acabar. Pero alargarlo más, que todos los personajes se vayan, para mí es un error. Yo estoy recién viendo Padre de Familia en Star Plus. Es interesante como que no es para niños. No es para niños, para nada. Yo es que ese tipo de humor no me va, pero... Igual lo único que veo de Padre de Familia son clips. Vi muy pocos episodios completos. Yo, eso. Alguno a medias he visto, pero enteros no. Y clips sí que he visto. Pero
no soy muy del humor, no soy muy de ese tipo de series. Que son muy buenas, pero no son muy mi rollo. Yo nunca empaticé con la que reemplazó a Rachel, pero la chica es guapa. Yo tampoco mucho. Con esa, con el interés amoroso de esa, que no me acuerdo cómo se llama. Con esos no llegué a empatizar. Con los nuevos no llegué a empatizar. Pero seguía la trama de Kurt y Blaine, que siempre me gustaron. ¿Sabes? Seguías teniendo tramas que eran interesantes y que estaban guays y que tenían sentido. Cuando acabó, para mí es cuando tenía que acabar. Si hubiera alargado más, hubiera llegado a un punto y hubiera dicho hasta aquí. Pero sí que es verdad que alargar una serie por encima de sus posibilidades, lo único que hace es que la gente se quede con mal recuerdo de la serie y que el final no tenga sentido. Porque hay veces que un buen final lo es todo en una serie. O sea, un buen final lo es todo. Que una serie te haya encantado y tenga un mal final te puede empañar toda la serie. El cómo acaban los personajes. Pero sí me encanta ese tipo de humor. Mientras más rancio y cancelable, mejor. Yo no soy mucho de ese tipo de humor. Aunque muchos de mis amigos son de ese tipo de humor, de hecho. A mí no me gustan mucho, pero sí. Los Simpsons sí los he visto. Los Simpsons sí, hombre. He visto bastantes capítulos. No soy muy de ese tipo de humor, pero de ese tipo de series es la que más me gusta, Los Simpsons. Los Simpsons me gustan. Me veo capítulos sueltos. Tampoco me los veo por entretenimiento porque sí. Si lo echan por la tele y estoy aburrida, me lo veo y me lo paso bien. Pero no es algo que diga, me voy a poner Los Simpsons. Principal es reemplazado por un familiar lejano. Pero sí me gustan Los Simpsons. Muere o renuncia o por mandato del equipo creativo. Sí me gustan Los Simpsons. Lo irónico es que en un episodio anterior de esta misma temporada introdujeron a Rogu, nada que ver con Grogu, una criatura que se desarrolló Bebé de un tumor Yoda. que le creció a Roger, básicamente un nuevo integrante de la familia, y que se burla de los demás con la cadencia vocal de un cavernícola. No ha aparecido en todos los episodios desde entonces y pienso que su existencia no es tan perjudicial para el show, pero según he leído, la opinión sobre este pequeño alienígena está dividida. Como decía, no todos los programas pudieron salirse con la suya haciendo sátira. De los segmentos presentados en Animaniacs, el de Pinky y Cerebro fue el único en graduarse a su propio show, el cual fue reconocido con varios premios de la industria. Sin embargo, a Warner Bros. No le bastó eso, ya que quería tener a sus propios Simpson desde hacía mucho tiempo. Que el problema es que muchas productoras, muchas tal, son demasiado ambiciosas y no quieren dejar ir series que han sido muy famosas. Y de ahí viene el problema de todo. Y por eso la alargan por encima de sus posibilidades, en vez de darles un buen final. Es porque no han visto los dos primeros videos de los hijos ilegítimos de los Simpson e insistieron en que la fórmula de los dos ratones tratando de conquistar al mundo Hostia, esta serie la he visto. más de sí con un mayor elenco. Se esforzaron un poco más en aumentar la mitología del show, con Snowball, el rival de Cerebro, y Billy, su interés romántico. Claro que ninguno de ellos se convirtió en recurrente y la constante intromisión de la productora llevó a los escritores en 1997, curiosamente el mismo año del episodio de Pucci, a ofrecernos a Pinky, Cerebro y Larry, un tercer ratón con el que los otros dos actuaron como si siempre hubiera estado allí. Hostia, Eso hasta el final del capítulo, en donde le dicen que su presencia no está funcionando, lo despiden y en su lugar llega otro ratón llamado Cepo. Un par de referencias a los hermanos Marx y a los tres chiflados. No obstante, los ejecutivos de Warner eran mucho más implacables que los de Fox, y para su quinta temporada la serie fue cambiada drásticamente. Lo recuerdo como si fuera ayer, y creo que muchos colombianos Pinky y Cerebro estaban bien solos. Yo he visto un capítulo, no muchos, pero he visto alguno. Caracol, durante un tiempo pasaron Animaniacs y Pinky y Cerebro. Fue allí que mis ojos contemplaron por primera vez aquella abominación llamada Pinky, Elvira y Cerebro. El personaje más molesto de los Tiny Toons, la niña que daba abrazos asfixiantes a las mascotas que tanto decía querer, fue añadida innecesariamente a la sólida dinámica de los ratones. Al principio lo desdeñé como otra broma, como otro Larry, pero a la semana siguiente emitieron otro episodio, y otro, y otro. No podía creerlo, estaban pasando un asesinato en pleno horario familiar. Es que es un Los error. escritores intentaron salvar su reputación incluyendo una línea en la versión en inglés de la canción de apertura, atribuyendo el cambio a una decisión del estudio de producción. Sin embargo, no fue suficiente y luego de 13 capítulos, Pinky y Cerebro se esfumaron en el éter. Hasta su regreso triunfal junto a los Animaniacs en el 2020, en el que ignoraron esa última temporada y volvieron a ser los mismos de siempre. HBO Max anunció para el 2021 un nuevo show llamado Tiny Toons Looniversity, y adivinen cuál personaje de su elenco no va a volver. Tal vez eso cambie en el futuro, pero por ahora es muy agradable ver que las cosas se equilibren de esa forma.
¿Y qué se hace luego de que un Pucci cause estragos? Se puede admitir la derrota y finalizar el programa, o siempre y cuando no haya arruinado los ratings se puede traer de vuelta el concepto clásico y pretender que nada pasó, esperando que la audiencia haga lo mismo. En el caso de Tommy y Daly, Bart y Lisa quedaron conformes, pero el daño ya estaba hecho porque al final cambian el canal de todos modos. Mantener fresco a un programa longevo sin sacrificar su idea original es muy difícil. Llega un punto en el que deberías acabar el programa, antes de joderla. Supongo que en parte como consecuencia de este... Todo tiene que tener un final. Y cuando es necesario llegar al final, es necesario. Porque si no, jodes la serie entera. episodio, los Simpson nunca recurrieron a este truco. Aunque sí han usado otros clichés, tales como un personaje va a morir, esa pareja se va a divorciar, o al fin sucede. ¿Sería algo positivo incluir a un nuevo Simpson? En mi opinión, no, porque tienen un vasto elenco, de personajes con el que pueden explorar cualquier situación imaginable. Y algunos como Flanders, Burns, Krusty o Moe han tenido tantas historias centradas en ellos que son protagonistas no oficiales. Sí. Creo que lo más cercano que podrían hacer es dejar que los chicos crezcan y darle una personalidad más detallada a Maggie, aparte de las características suyas que ya conocemos. Aunque lo más probable es que continúen impidiendo que hable, porque esta serie también está aferrada a lo familiar. Y ahí lo tienen, el efecto Pucci, o como ese nuevo personaje que la productora quiere que ames de inmediato, no siempre es una buena idea. Como notaron, la mayoría de... La familia que nunca hay gente, ya te digo, han estado años y años y Maggie no ha aprendido a hablar en la puta vida ni ha crecido. O sea, impresionante. Pero eso no debería sorprenderles dada la temática general de este canal. ¿Qué otros casos de Puccis en animación actual, anime, videojuegos y demás pueden enumerar? Para ustedes hay algún caso positivo en el que un nuevo personaje principal mejorara una franquicia que ha existido por años? ¿A qué otro tropo o cliché de la animación les gustaría que le dedicara un video? Porque... Yo creo que es lo que he dicho. Vamos a contar esto y ya lo dejamos. Que la pregunta que ha hecho él. Creo que es lo que he dicho. Cuando una serie está tan alargada que el problema es que no da más de sí y que necesita un final, meter un personaje nuevo nunca es una solución. Siempre va a hacer que se odie al personaje nuevo porque cambia la serie drásticamente. Porque la serie, tal y como está, no puede seguir. Porque ya necesita un final. Cuando la serie no necesita un final y simplemente es una adición más a las tramas, a los personajes, a tal, suele estar bien acogido. ¿Por qué? Porque tiene sentido la serie y no cambia la serie como tal, porque la serie sigue teniendo de dónde tirar. Meter personajes nuevos no es el problema. En toda la serie se meten personajes nuevos. El problema es cuando los personajes nuevos son más que los antiguos porque se van, y cuando la serie ya no daba para nada más y por eso has metido al personaje nuevo. Si metes personajes nuevos en una serie, es lo normal y lo lógico, y nadie te va a decir nada, y hay personajes en una serie que no han empezado la serie, de hecho muchísimos, la mayoría, que te encantan y son tus favoritos. Porque sí. El problema es cuando lo haces solo... ¡Hola Dani! ¿Qué tal? Cuando lo haces solo para que una serie que ya está acabada no acabe. Y ahí mi reflexión del día. Bueno, mi como octava reflexión del día, porque ya hemos hablado mucho.